Esta historia comienza en 1887 con el juicio a 8 anarquistas, socialistas y sindicalistas acusados de asesinato y conspiración. Samuel Felden, Oscar Neff, Michael Schwab recibieron largas penas en prisión. George Engel, August Spice, Albert Parson, Adolf Fischer y Louis Link, este último se suicidó en la celda, fueron destinados a la horca. Los 8 de Chicago, como se conocía en la época, a los acusados por los sucesos de Haymarket. En la década de los 80 del siglo XIX, los obreros norteamericanos pasaban fuera de sus hogares la mayor parte del día. La jornada promedio era de 10 horas, aunque algunos, como los conductores de trenes, trabajaban más de 15 horas. Las experiencias variaban según el estado, la rama, la fábrica, el puesto. La protesta comenzó por el derecho al tiempo. Los ritmos agotadores constituían otro de los reclamos. Todos los testimonios apuntaban a una verdadera disputa por el tiempo. En muchas fábricas, los operarios se quejaban de la manipulación de los relojes por parte de los jefes, que cotidianamente añadían 20 o 30 minutos más a sus obligaciones. En 1882, los dueños de las grandes empresas se congregaron para defender una jornada de 11 horas. El año anterior, una huelga en Saint Louis había conseguido una ley que limitaba las tareas a 72 horas por semana. Pero 3 años más tarde, nadie trabajaba menos de 97 horas. No es extraño que el movimiento por las 8 horas generara ilusiones hasta convertirse en algo imparable a lo largo del país, que despertó distintas manifestaciones. Las multitudinarias organizaciones obreras dispersas por todo Estados Unidos eligieron el 1 de mayo de 1886 como día para unir sus fuerzas. Se esperaba que la convocatoria fuera grande. Los diarios hablaban de 100,000 personas, pero el resultado superó todas las expectativas. El 1 de mayo de 1886, casi 340,000 trabajadores confluyeron en la protesta por la reducción de la jornada laboral. Unos 190,000 se declararon en huelga, mientras otros 150,000 participaron de las acciones. Se estima que 45,000 personas se movilizaron en Nueva York, 32,000 en Cincinnati, 4,700 en Boston, pero en ningún lugar se alcanzó la magnitud de Chicago. 90,000 habitantes salieron a las calles y hubo un cese de actividades en la industria y el transporte. La tensión social se mantuvo por varios días. En ese marco, el 3 de mayo, la policía atacó a quemarropa una protesta frente a la fábrica de maquinaria McCormick Harvester, que se encontraba en conflicto desde febrero y funcionaba gracias a un rompehuelgas. Un obrero falleció y otros 3 heridos lo hicieron al cabo de un mes. Al día siguiente se convocó un meeting en la Plaza Haymarket. Como se avecinaba una tormenta primaveral y había otras convocatorias anunciadas, no se juntaron más de 3,000 personas. Cuando los manifestantes se retiraban pacíficamente, 180 policías se metieron en la muchedumbre y explotó una bomba. Luego se escucharon disparos, hubo casi 70 heridos y murieron 7 policías. La prensa alertaba del peligro rojo. Sin las órdenes correspondientes, los oficiales se llevaron detenidos, allanaron locales y hogares. No solo en Chicago, ciudades como Milwaukee también fueron militarizadas. El 21 de junio de 1886 se inició una causa contra 31 activistas, aunque finalmente fueron 8 los acusados de instigar los hechos de violencia. Entre ellos habían empleados textiles, pastores, tipógrafos y redactores de periódicos obreros, de entre 22 a 50 años. Mi hija trabaja 15 horas para ganar 15 centavos, declaraba uno. Otro contaba que había llegado a trabajar entre 13 a 17 horas por día. Si creen que pueden aplastar estas ideas que ganan cada día más terreno, yo los desafío a mostrar dónde hemos mentido. Si la pena de muerte es el precio por decir la verdad, entonces estoy dispuesto a pagarlo desafiante y orgullosamente. Llamen al verdugo, pronunció Spice en su alegato final. Durante los
años siguientes, casi el 70% de los trabajadores del país logró algún acuerdo sobre horas o salario. Y los ecos de esta reivindicación se repitieron en todos lados. Hola amigos, amigas, quienes nos escuchan hoy viernes, como todos los viernes, Debate Social. Hoy soy yo, Miriam Campuzano, dirigente de Walmart y militante por una seguridad social para Chile y No Más FP. Hoy tendré la compañía de nuestra directora, Ana Muga, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Miriam? Se te paran los pelos con la historia, a pesar de que ya la conocemos, sabemos y la hemos escuchado muchas veces. Es muy impactante esta protesta, la protesta que originó la conmemoración del 1 de mayo, porque fue una lucha por el tiempo. El derecho al tiempo que exigían los trabajadores. Y eso está tan patente ahora que con el tema de las 40 horas que estamos recién nosotros en Chile. Esto fue en el 1800, nosotros recién estamos bajando los horarios. Y la lucha por las 8 horas de jornada es, ahí vemos el peso que tuvo. Y hubo muertes, muchos perdieron la vida, ellos fueron muertos también por la justicia, por esta demanda. O sea, todas las demandas del mundo del trabajo han sido peleadas, digamos, han sido con mucha organización y mucha lucha. Y eso es importante tenerlo presente y recordarlo cada vez con más fuerza, porque de repente se olvida y la mayoría piensa que esto se hace a través de acuerdos transversales y a través de lobby. ¿Ya? Cuando las luchas, todas las conquistas han sido a sangre y fuego nomás. Bueno, como nos dicen, a los trabajadores nada nos es regalado. Y estamos aquí en este espacio, en la radio que piensa, la radio Universidad de Chile, en la 102.5, rodeado de trabajadores. Este espacio lo hacemos trabajadores comunes, trabajadores sencillos. Saludamos a nuestro radiocontrolador Patricio Núñez, que también es tremendo trabajador de esta radio, en nuestro apoyo técnico a Javier Márquez, que nos acompaña cada viernes. Y es interesante el tema de la lucha de los trabajadores independientes de las fronteras o de los pasaportes de los países, el tiempo para vivir, el legítimo tiempo para reponerse, descansar. Claro. No a esa vida de vivir para trabajar, sino más bien trabajar para vivir. Aunque eso cada vez está más lejano, digamos, eso ya es casi es una utopía, digamos. Sí, pero no deja de ser el sueño de las grandes masas, no deja de ser como esa meta que algún día puede ser alcanzable, porque queremos ver crecer a nuestros hijos, queremos estar con ellos cuando enferman, queremos apoyarlos cuando tienen pruebas, queremos no perdernos la vida de nuestros hijos, ni dejarlos a cargo de algún tutor o otras manos, sino nosotros, las mujeres, y también cada vez más hombres asumen ese rol. Entonces, el tema de las 40 horas, que hoy está en boga en nuestro país, estas 40 horas tan llenas de algarabía por algunos gremios y por la ministra, pero esas 40 horas que vino a potenciar en otro lado la inestabilidad o esta Claro, que no se logró lo que se estaba buscando en realidad, porque, o sea, la flexibilización es lo que da, si bien es un adelanto y se reconoce el adelanto, estamos felices por a quienes sí les favorecen las 40 horas. Hay sectores a los cuales no influye, a los cuales la tercerización, a los cuales la manipulación de sus horarios, como nunca los empleadores habían tenido, ahora van a tener esa facilidad de meterse en los horarios. Entonces tenemos varias aprensiones. Sin embargo, bueno. Pero fíjate, solamente una reflexión sobre el tema de las 40 horas, que es, de las 8 horas, de esta pelea, esta lucha por el tiempo que dieron los trabajadores en el 1800 y tanto. ¿Ya? O sea, ellos estaban pidiendo 8 horas de una jornada, no más allá, ¿ya? Porque la jornada se tiene que exigir
es la jornada diaria, no pueden ser paquetes de tantas horas a la semana, tantas horas al mes, tantas horas, porque si tú trabajas 16 horas continuas y tienes 2 días, o no sé, 3 días de un viaje, 3 días de corrido, o sea, te mueres de cansancio. Aunque después no trabajes más durante la semana, o sea, tiene que haber el derecho al descanso, a la jornada acotada de trabajo y después poder seguir. O sea, porque se habla de que ahora efectivamente, con la ley de las 40 horas se disminuirían de 180 horas al mes a 160, con lo que efectivamente habrían 20 horas menos. Pero, ¿qué pasa si estas te las concentran? Están concentradas en pequeños bloques, digamos, y el patrón en este caso puede generar estas 3 días, una semana de 52 horas, o sea, de explotación, de sacarte el jugo, ¿ya? Y al otro, claro, después tienes un reposo, pero el cansancio generado, el estrés que se genera en un momento breve, también puede perjudicar la salud y también es la calidad de vida, perjudica la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras. Por eso hay que retomar esta cosa, no es cosa de que te meten en una bolsa, digamos, ya vamos a trabajar tantas horas semanales, tantas horas cada 2 semanas. O sea, creo que ahí también pasó el gol, digamos, que tuvimos. Bueno, pero también ver esto que generó crítica, generó un cuestionamiento de parte de sectores del sindicalismo más consciente, más crítico, digamos, que no se traga las ruedas de carreta tan fácilmente. Y esta lucha, digamos, recordando, afirmándonos en la experiencia de lucha de los trabajadores de Chicago, por las 8 horas de trabajo, se volvió a reunir porque tenemos que levantar este movimiento sindical que está tan alicaído, igual fue el sindicalismo de empresa, lo lograron hacer, pues lo redujeron a las empresas y tenemos que tratar de salir de esas empresas y de relacionarnos, vincularnos con los demás sindicatos, y ahí surgió esta carta que ha significado, tú la firmaste, o sea, esta declaración. Nuestro sindicato tuvo una asamblea y debatió de los temas, y nosotros pertenecemos precisamente a un sector que es vulnerado. Vaya mi reconocimiento a los trabajadores de las grandes superficies, de los malls, claro, de las grandes tiendas, porque trabajan 24/7 cuando todos estamos durmiendo, y un lote de estos trabajadores reponiendo los supermercados, encerrados en la noche, limpiando, haciendo que el negocio avance, y como estamos en un Chile tan capitalista, el negocio es primero. Entonces, un reconocimiento en este primero, pero sobre todo un gran reconocimiento a este gran lote de personas. Ya perdí las cuentas, sobre todo en la empresa para la cual presto servicio, que es Walmart Chile, que este 1 de mayo muchos están cesantes. Están perdiendo, sí, tú me contabas que están despidiendo. Están imponiendo a bala, a fuerza, a prepotencia, un operador de tienda que también afecta a los compañeros de Falabella y otras marcas, pero que en Walmart se ha notado mucho, porque antes de que salga una resolución final del tribunales de trabajo o algo, ellos están acelerando el despido de los antiguos y poniendo. Entonces, este 1 de mayo para muchos trabajadores va a ser un 1 de mayo frío, negro, triste, porque aparte del salario que devengamos al mes de trabajo, creamos lazos. Somos gente que tenemos 15, 20 años en un local, es nuestra segunda familia, hemos visto nacer a nuestros hijos, crecer a nuestros hijos. Entonces se crean lazos que afectan cuando vienen esta ola de despido y se pone solo unilateralmente la visión de la empresa y no se escucha. Volviendo al tema de las 40 horas, también me hubiese gustado que las 40 horas vinieran de la mano de un salario justo y digno, suficiente para vivir. Porque ¿qué es lo que pasa? Que la gente con hogares o con niños pequeños se ve obligada de repente a autoexplotarse. Entonces se resignan a trabajar 4 días, 10 horas y se consiguen otro pololito o empleo formal o informal para aumentar los ingresos, y esa parte tampoco se la tomó en cuenta. Yo lo veo todos los días en el sector que yo trabajo, y es realmente como uno se queda impávido.
pero también la necesidad tiene todas sus, Claro, sus o sea, caras. tenemos un país que paga muy poco los salarios son muy bajos, son muy bajos. En la semana pasada tuvimos acá a Recaredo Galvez de la Fundación Sol y recordaba que, bueno, la mediana, digamos, el 50% de los trabajadores asalariados y asalariadas del país reciben un ingreso inferior a 460.000 pesos. De ahí hacia abajo, la mitad de la población. Y si hablamos Pero de mujeres es mucho menor. pero también está, claro, o sea, las mujeres igual siempre estamos en desmedro. Pero además está que menos del 82% recibe menos de 1.000.000 de pesos. ¿Sí? Incluso los que tienen sueldos altos, digamos, o sea, aún así somos una gran cantidad, el 82% de la población recibe menos de 1.000.000 de pesos. ¿Sí? Y eso es o sea, finalmente en el 18% los que ganan un poquito más tienen que están a la altura de codearse con Luxi, con Angelín. Bueno, lo vivimos en el IFE, que el registro social de hogares nos encuentra como casi somos el nivel social de Piñera. Claro. O sea, el que gana 700.000 pesos ya está en el 90% de calificación. Bueno, claro. Avanzando con nuestro programa, no podemos, si me voy a tomar un espacio, hablaba de que soy una militante de la seguridad social y sueño con un Chile sin AFP. Hoy dimos la partida a uno de los nuestros, a un compañero, un gran líder del sector de Cerrillo Maipú, Gustavo, quien nos dejó. Sí, fue una semana triste para nosotros por la partida de Gustavo Garay y acompañamos también a Patricia Lillo, nuestra compañera, en su pérdida porque ha sido muy, muy triste. Así que sabemos que va a estar ahí. Sí. Nos quedamos con toda su fuerza y con toda su lucha. Sí, que descanse en paz, que vuele alto, Gustavo Garay Vallejo, un abrazo fraterno a toda su familia, estamos con ellos, de Erika Magallanes, la coordinadora se ha levantado en manifestaciones porque para nosotros también, para la familia que lucha por seguridad social, sin duda es un gran ejemplo a seguir y su legado nos acompañará por siempre. Sí. ¿Sabes que nos avisan que, bueno, ya está nuestro invitado? Tenemos un invitado de lujo que nos va a clarificar muchos temas con relación al litio, que es el tema que ha cubierto todos los titulares de la semana. Así que vamos al corte musical. Y le vamos a darle. Volvemos a Debate Social en la 102.5 del dial FM en Radio Universidad de Chile, y recuerde seguirnos en la señal online y por streaming a través del YouTube Canal Punto Social y el fanpage @canal.social. Estamos en contacto con José Gabriel Palma. Él es doctor en Economía de la Universidad de Oxford, doctor en Ciencias Políticas de la Universidad de Sussex y profesor titular emérito de la Facultad de Economía de la Universidad de Cambridge, profesor titular de la Universidad de Santiago de Chile, además de miembro del directorio de la Fundación Chilena Red de Estudio para la Profundización de la Democracia. ¿Cómo está? Bienvenido, José Gabriel. ¿Nos escucha bien? Sí, aquí estamos muy bien, muchas gracias. Es esto de la tecnología que nos acerca, así que los saludamos muy calurosamente desde acá. Gabriel, mire, hace 8 días el presidente Gabriel Boric anunció por cadena nacional la Estrategia Nacional del Litio a través de una empresa estatal, proyecto calificado por el mismo presidente como una, entre comillas, una oportunidad de crecimiento económico que difícilmente se vuelve a repetir en el corto plazo. Esta propuesta causó mucho revuelo en el mundo privado porque se sintieron un poco pasados a llevar, hubo algunos berrinches, algunos dijeron que se sentían menospreciados, que se estaba menospreciando al empresariado chileno, al mundo privado. Pero cuéntenos cuál es su opinión, digamos, de la forma. ¿Qué piensa usted de la creación de una empresa nacional que asuma el control de la explotación del mineral? Mire, respecto a lo primero que usted dijo, yo realmente no entiendo los problemas que puede tener el empresariado con esto. O sea,
estamos en una economía de mercado, los dueños del litio somos todos los chilenos, a través del Estado lo administramos, y el Estado tiene todo el derecho a decidir qué se va a hacer con algo que es propio. O sea, aquí parece que la propiedad privada solo existe para los privados, o sea, pero la propiedad social, que también es igual de privada, parece que bueno, como se regala las cuotas de pesca, como se regala las cuotas de agua, como el royalty minero es una burla de lo pequeño que es, como todo el resto de los recursos naturales que incluso la Constitución actual pertenecen a todos los chilenos, se regalan. Bueno, ¿por qué no también el litio? O sea, lo que hace este gobierno con uno está de acuerdo, no con la política específica, pero lo que hace este gobierno decide hacer una política con lo que le pertenece, que son las pertenencias del litio. Hay concesiones para parte del Salar de Atacama, una se acaba el 30, Soquimich, la otra dura más para Albemarque, que dura hasta como el 43, hay un tercer paño que no está siendo explotado, hay salares más chicos. Bueno, el Estado decide qué va a hacer con lo que le pertenece. No veo dónde está el problema. O sea, claro, uno puede estar o no de acuerdo con la propuesta específica, pero decir que el dueño de los recursos naturales no tiene derecho a decidir qué se va a hacer con él, o sea que es ya, pero es solo esta cosa chilena de nuestra ideología, que en eso es delirante. O sea, parece que la propiedad privada es para algunos, no claro, para los otros. ¿A qué le parece en sí la propuesta de una empresa nacional? ¿En qué cambia el escenario una empresa nacional que se ocupe en forma designada para este fin? ¿Cambia en algo? Mire, el que haya una empresa no es lo fundamental. De hecho, una de las cosas que yo critico mucho a este gobierno de esta propuesta es que mandó la creación de la Empresa Nacional del Litio al Parlamento, donde además necesita mayorías especiales, 4/7, cuando no era para nada necesario. De acuerdo a la legislación chilena, tanto Codelco como Enami, que son empresas públicas, pueden ellas crear la Empresa Nacional del Litio como una especie de sucursal de ellas con un puro trámite administrativo. O sea, no hay ninguna necesidad de mandar esta ley al Parlamento, menos un Parlamento que obviamente la va a hacer dormir el sueño eterno ahí sin aprobarla, y además necesita incluso mayorías especiales. Eso es algo que no he encontrado a nadie en el gobierno que me explique por qué hicieron eso. De hecho, Corfo es la que está haciendo las negociaciones. O sea, Corfo está también entrando en... Por eso mismo. Corfo tiene todo el derecho a hacer las negociaciones, tanto ella misma o una filial de Corfo o de Codelco que se llame Empresa Nacional del Litio. Codelco puede generar una sucursal en forma administrativa. Enami puede hacer eso. Por lo tanto, ¿para qué mandarla al Congreso? Pero dejando eso al lado, lo que le pidió el presidente es que, mientras tanto, Codelco empiece las negociaciones con Soquimich sobre qué es lo que va a pasar en aquella parte del Salar de Atacama que en este momento explota Soquimich. Y Corfo ahora es de facto la Empresa Nacional del Litio, además de sus otras funciones, iba a hacer esa negociación. El punto central es que para que la cosa realmente empiece de verdad, hay un tema que se habla poco, pero es la piedra modular de esto. Es que Corfo le transfiera a Codelco los derechos de explotación del litio. Porque en este momento están en Corfo, que ellos no lo administran, simplemente son los que negocian las concesiones. Pero Codelco puede, primero, explotarlo ellos mismos, o segundo, entrar en sociedades mixtas con quien sea para hacer dicha explotación. Pero para eso Codelco tiene que ser el dueño, o
más que dueño, tiene que ser el que tiene legalmente la concesión del litio a partir del 30, del litio de ahora, de lo que no está en explotación, y el paño Soquimich a partir del 30 en adelante, cosa que pueda negociar con Soquimich de verdad. Entonces, hasta que eso no pase, todo esto está en el aire. O sea, como todos estos anuncios, hay que ver no solo la letra chica, sino que hay que aterrizarlo. Mientras Corfo no transfiera a Codelco los derechos del litio, para que Codelco entonces, ya sea ellos mismos o negociando con Soquimich, busquen formas de explotarlo, la cosa está en el aire. Así es, bueno, coincidiendo con varias de las cosas que dijo José Gabriel, bueno, hubieron también titulares que decían que el presidente hablaba de nacionalización, y ahí coincidimos con usted porque está totalmente equivocado. El litio es un mineral nacional cuya explotación ha sido concesionada a privados, ya lo mencionaba usted, Albert Marle y Soquimich. Pero conjuntamente con toda esta serie de anuncios que hizo el gobierno, sigue también en trámite legislativo un aumento en el royalty minero. El empresariado ha planteado que el royalty ad valorem vuelve al país menos competitivo. Este afán que tienen los empresarios de decir que siempre el Estado no lo hace bien y solo los privados lo pueden hacer mejor. ¿Qué piensa usted de esta discusión? ¿Respecto al royalty del cobre o respecto al asunto del litio? Al royalty minero del cobre y del litio, no sé si... Sí, no están... Mire, el royalty del cobre es una vergüenza. Por varias razones. Primero, yo no entiendo cómo incluso este gobierno insiste en hablar del royalty como si fuera un impuesto. Le prometo, un alumno mío en Cambridge me dice que el royalty, un impuesto, lo saco mal por ignorante. O sea, el royalty nunca ha sido un impuesto. El royalty es lo siguiente. Imagínense que BHP, que explota La Escondida, saca una roca de 1 tonelada del yacimiento. Imagínense que la ley del mineral es 1%. En esa roca que saca BHP del yacimiento de La Escondida, van 10 kilos de cobre fino, si la ley del mineral es 1%. 10 kilos de cobre fino, más algunos subproductos que están incrustados en esa roca. Ahora, esos 10 kilos de cobre fino y esos subproductos, el molibdeno, etcétera, nos pertenecen a nosotros y no a BHP. Por lo tanto, el royalty es qué precio le colocamos nosotros, los dueños de esos 10 kilos de cobre fino incrustados en la roca, y de ese molibdeno, oro, plata, selenio, los otros subproductos que están en esa roca, que son nuestros, ¿a qué precio se lo vendemos a BHP? Y BHP, ese es el insumo de su aparato productivo. BHP entonces toma esa roca, la sube a un camión de esos monstruosos, la lleva a una chancadora donde la transforma en polvo, de ahí la pone en una cinta transportadora a la piscina donde hace la flotación con los químicos necesarios, saca la nata y es el cobre concentrado. Lo que hace BHP es el proceso de empezar la extracción de esos 10 kilos de cobre fino del resto de la roca. Y el primer paso, el concentrado, donde se pasa de 1% de contenido de mineral a 30% de contenido de mineral, y después, si se hiciera en Chile la fundición, se pasaría de 30 al 96, y si hiciese la refinación del 96 al 99, etc. El royalty es el precio que le colocamos nosotros, los dueños de esos 10 kilos de cobre fino y de sus productos que están en esa tonelada de roca, a la minera que va a hacer el procesamiento, que es empezar a separar esos 10 kilos de cobre fino del resto de la escoria de la roca. Por lo tanto, claramente eso es, primero, un porcentaje del precio de la renta, y segundo, eso se puede calcular cuál es el precio de mercado.
Ahora, en lugar de eso, este gobierno insiste, como el resto de los gobiernos, primero que el royalty es un impuesto. De hecho, en la ley del royalty dice, se propone la creación de un royalty, de un impuesto llamado royalty. Bueno, eso no es así, nunca ha sido, son dos cosas distintas. El impuesto es a las utilidades, el impuesto al valor agregado, al IVA, o sea, el impuesto es otra cosa. El royalty es el valor que tiene el mineral en bruto, tanto en el caso del cobre como en el caso del litio, en el caso del agua, la lluvia. El agua que cae del cielo de lluvia y se acumula en alguna laguna, o la nieve que se acumula en la montaña, esa no pertenece a nosotros. El royalty que queríamos cobrar por el agua es a qué precio se la vendemos a la empresa que lo distribuye. Igual en el caso de la pesca. Los peces del mar no pertenecen a nosotros. Entonces las cuotas pesqueras, cuando una pesquera tiene cuotas de extraer tanto lo que sea, bueno, el royalty que le deberíamos cobrar y que no le cobramos es a qué precio le vendemos el derecho a acceso a esa cuota. Por tanto, eso tiene un valor de mercado, y lo que se está aprobando hoy día en el Parlamento, además de llamarse impuestos, además de sumarse a otras cosas, no llega ni al 0,5% del PIB. Decir que el cobre que está en la roca que extraen las mineras vale 0,5% del PIB, yo creo que es algo que económicamente no cuadra. Pero eso es lo que se está negociando. No cuadra. Obviamente se está prácticamente regalando el mineral en bruto. Claro. No, bueno, sobre regalar, parece que en años anteriores sí, efectivamente ya se regalaba aún más, o sea, porque ahora lo que plantea es que es muy poco, pero estaba leyendo para informarme sobre los ingresos fiscales que tienen estos contratos del litio, por ejemplo, y Albert Male hasta el 2017 no figura con ingresos, con que haya entregado algún tipo de aporte al Estado. O sea, Sokimich un poco menos, pero Albert no aparece en una información que tiene de la biblioteca del Congreso, que hasta el 2017 no por concepto de comisiones no aparece ninguna cifra. Y ahora están hablando de subir un poco y de que hay que tratar de que el país sea más competitivo. Esa es la frase que les encanta plantear, digamos. ¿Cómo se concilia la competitividad y esta idea, digamos, que incluso se deslizó a través del discurso del presidente de por fin de hacer un desarrollo país, de que Chile, que tiene tantos recursos naturales, no los siga regalando y no se los sigan llevando a potencia extranjera que lo explotan acá? Se lleva la riqueza, pasó con el osalite, pasa con el cobre todavía, y ahora con el litio. ¿Qué hacer en estos casos, digamos, cuando si queremos tomar en serio esta industria para el bien de los chilenos? Digamos? Mire, como le digo, el primer royalty se colocó en el gobierno de Lago, que fue el royalty, fueron literalmente 3 pesos. 2005. Pero por lo menos ellos tenían la excusa de que en ese minuto habían senadores designados. Por lo tanto, pasar por el Congreso, cualquier proyecto, había que tener mayorías que no existían. Pero después tuvimos gobiernos, que primero salieron los senadores designados, y segundo tuvimos gobiernos de concertación que tenían mayoría en ambas cámaras, y que por lo tanto podrían haber aprobado perfectamente un proyecto de royalty minero, y no lo hicieron. Ahora, el primer intento serio de hacer esto fue al final del gobierno de Piñera, cuando el Congreso Nacional, o sea, la Cámara de Diputados, aprobó un proyecto de royalty. Y ese proyecto royalty es el primer proyecto royalty que ha tenido sentido desde que en estos 50 años de modelo extractivo. Ese proyecto royalty fijaba el royalty como porcentaje de las ventas y lo asociaba al precio de venta. En número redondo
hoy día ese proyecto de royalty, si estuviera en ejercicio, estaría rindiendo algo cercano al 3% del PIB. Por lo tanto, lo que se está discutiendo ahora, de que con suerte llegaría al medio por ciento del PIB, y lo más probable es que no se llegue más allá de un 0,3% del PIB, estamos hablando que es casi un décimo de lo que aprobó la Cámara de Diputados. Y en esa Cámara de Diputados había un diputado que se llamaba Boric, había una diputada que se llamaba Vallejo, había un diputado que se llamaba Jackson, y estuvieron todos no solamente a favor de este proyecto, sino eran de las personas que más lo impulsaban. Ese proyecto lo aprobó la Cámara, pasó al Senado y ahí pasó a dormir el sueño eterno, porque la composición del Senado era, a pesar que había mayoría, en teoría, de centro-izquierda e izquierda para haberlo aprobado, como todos sabemos, hay varios senadores de centro y centro-izquierda que han pasado su vida siendo financiados por las mineras y que por lo tanto boicotearon el proyecto. La persona más obvia fue el senador Girardi en la Comisión de Minería de la Cámara del Senado. Ahora, ese proyecto es el primer y único intento, que no llegó a puerto, de tener un royalty de verdad. Un royalty que reconocía lo que yo le digo, que el royalty es el precio que le colocamos los chilenos a los minerales en bruto que están en el yacimiento y que nos pertenecen a nosotros. ¿A qué precio le vamos a entregar esa roca de 1 tonelada a BHP que contiene 10 kilos de cobre fino, más un poco de molibdeno, algo de oro, plata, hernio, selenio, etc.? Y eso tenía un precio que era un porcentaje del precio de venta y con una tasa que iba subiendo según era el precio final de venta del cobre. O sea, era un proyecto bien pensado, era un proyecto que tenía sentido, que nos pagaba a los chilenos un precio relativamente de mercado de esos minerales en bruto que se extraían en el cobre, y que la Cámara de Diputados incluso la apoyó, como le decía, con esos diputados miembros activos de esa Cámara. Ahora, el proyecto de ahora es mejor que nada, como cualquier cosa que da algo en lugar de dar nada, pero que primero se confunde con impuestos, segundo se renegocia cada día más, y tercero, lo que va a rendir va a ser probablemente un décimo de lo que proponía el royalty de la Cámara de Diputados. Y la propuesta, tú tenías, no, dale. Y la propuesta, en definitiva, de la empresa nacional, ¿le ve alguna positivo, algún cambio contundente? Porque si va a tener que pasar por la Cámara, que va a ser que al pasar por la Cámara sabemos que después son destrozados las buenas intenciones y va quedando más o menos la conveniencia. ¿Cuál sería el sentido entonces de haber anunciado con fue por cadena nacional, quedó como una sensación de que aquí sí vamos por el despegue hacia el desarrollo a través del litio, pero ¿cuánto de eso es efectivo? Mira, aquí hay que distinguir dos cosas. Uno, lo que yo decía antes. ¿Qué necesidad había de enviar la empresa nacional del litio como proyecto de ley a un Congreso donde no hay mayoría, y un proyecto de ley que no solamente necesita simple mayoría, sino 4/7 de mayoría? O sea, es mandarlo a dormir. Sin embargo, hay otro aspecto del asunto, es que si Corfo le cede a Codelco los derechos del litio, Codelco puede de facto ser la empresa nacional del litio. O sea, el hecho que este proyecto esté durmiendo en la Cámara o en el Senado no significa que no se pueda seguir avanzando hoy día mismo en lo que se propuso como la nueva política del litio. Lo que se propuso es que Codelco de facto pasa a ser la empresa nacional del litio y de facto comienza a negociar con Sokimich qué va a pasar con el paño que hoy día tiene la concesión Sokimich, más otro paño que no está en explotación, pero que el gobierno chileno dijo que no lo iba a explotar durante el periodo de la actual concesión de Sokimich.
O sea, el año 30 se liberan 2 paños de litio en el Salar de Atacama. El que está en explotación por Soquimich y otro paralelo que no está en explotación, pero que tampoco se puede concesionar hasta después del 30. Ya, porque ahí se termina la concesión a Soquimich para incluso mostrarle, contarle a nuestros auditores, digamos, ¿no? El tren, claro, la actual concesión de Soquimich se acaba el año 30, mientras que la actual concesión de la otra parte del Salar de Atacama, que está en Albemarle, esa continúa hasta el 43. Ahora, la gente que dice que la propuesta de este gobierno es nacionalizar esas empresas, realmente no solo puede venir eso de mala fe, porque si Soquimich y Albemarle deciden no negociar con Codelco y no negociar con el gobierno va a dejar, ya, esa es la política, la cosa totalmente tal como está ahora, y el año 30, el paño de Soquimich, bueno, ante el 30 por supuesto, se licitaría ese paño, ojalá una licitación internacional en el cual Soquimich, como una de las tantas empresas en el mundo del litio, puede hacer su propuesta, pero hay muchas otras que también lo harían para continuar. Por lo tanto, hoy día la propuesta del gobierno no obliga a ninguna privada a hacer nada. Lo que pasa es que a Soquimich le conviene, y en la que más sale ganando, si hace lo que el gobierno le propone. Empresa mixta con Codelco, para seguir la explotación para continuar la explotación del paño que tiene ahora Soquimich, con una empresa mixta a partir de hoy día, y que continúa después del año 30. Porque Soquimich aportaría sus instalaciones, más la concesión hasta el 30, mientras que Codelco aportaría la concesión después del 30, que si es que Corfo se la pasa, Codelco pasaría a ser dueño de esa concesión. El objetivo entonces sería extender la concesión a Soquimich. Podría salir o sea, una hábil estrategia para alargar la concesión de Soquimich. O sea, lo más probable que si algo pasa en este minuto, en este gobierno, va a ser que le van a extender la concesión a Soquimich, con la condición de que sea empresa mixta, donde el Estado tenga al menos el 51% de la propiedad de esa nueva empresa mixta, y el Estado entonces aporta la concesión post-30, mientras que Soquimich aporta la concesión pre-30 más las instalaciones. Ahora, si uno mira las platas, cuánto vale lo que aporta Codelco y cuánto vale lo que aporta Soquimich, y le pone números, lo que aporta el gobierno es como el 70% a esa nueva empresa, y lo que aporta Soquimich no es más del 20-30%, porque le queda un periodo bastante corto de licitación. Y Soquimich hoy día valdrá 20.000 millones de dólares en el mercado, pero el año 30 va a valer cero, porque si es que no tiene concesión del litio, no va a poder seguir trabajando en el área. Por lo tanto, la nueva empresa, si es que lo que resulta es una empresa donde el Estado tiene 51% y Soquimich tiene 49%, y se extiende la licitación más allá del 30 por otros, por ejemplo, 10 o 20 años, esa nueva empresa, el Estado chileno estaría aportando como el 70% del valor de mercado de lo activo de esa empresa, y Soquimich estaría apenas aportando 20-30%, y por lo tanto, si es que la nueva empresa 51-49, Soquimich saldría ganando en forma increíble. O sea, le estaríamos haciendo un regalo fantástico a Soquimich. Entonces, en lugar de decir que este gobierno está forzando a Soquimich a hacer algo que no quiere, este gobierno le está tirando un anzuelo a Soquimich, en lo cual le ofrece un aporte de capital muy fuerte, muy grande, que Soquimich saldría ganando. Por lo tanto, lo más probable es que si es que Corfo le transfiere los derechos, acuérdense, todo pasa por algo que no tiene fecha y que no se comprometió. Todo pasa porque Corfo le ceda a Codelco la concesión de los minerales del litio. Hoy día Codelco tiene dueño de algunos minerales chicos, pero el Salar de Atacama, Corfo es el que tiene es dueño de ese litio. Claro. Por lo tanto, si Corfo no le pasa a Codelco la concesión,
Codelco va a tener bien poco que negociar con Sokimich. Está súper interesante Si su... le pasa, Sí. ahí entonces Codelco puede negociar en forma seria. Estamos para los auditores con José Gabriel Palma. Él es doctor en economía de la Universidad de Oxford y nos está explicando claramente todo este tema del litio. Nos quedan 2 minutos. Nos quedan 2 o 3 minutos. 2 minutos. Una pregunta al Westergaard. ¿Cómo conciliamos la explotación minera con la protección medioambiental en que es una área que no tocamos? Sí, pero también agregar algo, porque ese es fundamental, digamos, porque estamos en un momento, digamos, con cambio climático, con todo el asunto. Pero además, el tema del desarrollo del país a mí me sigue preocupando, digamos, porque si estos son anuncios que son voladeros de luces, nuevamente esta riqueza que se va a seguir explotando para beneficio de los privados no va a llegar al país, a enriquecer más al país. Está el tema también de que no se le genera, no tienen valor agregado, digamos, no hay industria que se haga algo más con el litio en la zona. Entonces, también darle una vuelta así como en 3 minutos máximo, exigente, pero como para darle a nuestros auditores qué podemos esperar de este tema, digamos, de esta riqueza que ahí la tenemos. Hay 3 temas que no hemos tocado, 2 de los cuales ustedes los mencionaron. El tercero también es la relación con los pueblos que viven en los salarios o cerca de los salarios y que van a ser afectados por esto. Ahora, por lo tanto, eso es parte de la negociación que hay que hacer. Pero volviendo a las 2 preguntas de ustedes. Primero, la parte del medio ambiente es fundamental. La parte del medio ambiente en el caso del litio es bastante concreta. Es cómo buscar nuevas tecnologías para la extracción del litio que no utilicen agua de la forma que la utiliza y que sea más amigable con el medio ambiente. Tecnologías que existen pero están en desarrollo y por lo tanto la única razón que Codelco buscase a un socio para explotar conjuntamente el Salar de Atacama es que el socio aporte la nueva tecnología. Sokimich hasta ahora no ha aportado ni la nueva tecnología. Sokimich, en el fondo lo que se propone hoy día, si se hace lo más probable que se propone hoy día, el que va a salir ganando por lejos obviamente es Sokimich. Ahora, y el último punto, el que usted menciona sobre el desarrollo del país. O sea, ya basta de seguir con lo extractivo. Llevamos 50 años de una estrategia productiva extractiva que ya no da para más. El crecimiento de la productividad de la agricultura y la minería era 5%, y de hecho más de 5.4% por 40 años, de Frei Montalva y la reforma agraria y la chilenización del cobre hasta principios de los 2000. Del 2000 para adelante el crecimiento de la productividad de la minería y la agricultura cayó de ese 5.4 a 1.1. ¿Por qué? Porque la estrategia productiva extractiva se agotó. Todas las estrategias productivas tienen fecha de vencimiento, es como un producto supermercado. Todas tienen fecha de vencimiento. Y lo que ha pasado en Chile es que hemos seguido insistiendo con el más de lo mismo extractivo, cuando ya el más de lo mismo extractivo ya no da para más porque ese modelo ya está agotado. Por lo tanto, algo fundamental en la negociación del litio es el procesamiento del litio, es agregarle el valor agregado. Si no, vamos a seguir con lo mero extractivo. Mira el cobre. Llevamos 50 años del cobre y no hay una minera de las grandes, ni nacional como Antofagasta Mineral, ni extranjera como la BHP o la Anglo American, que haya invertido un peso en hacer una fundición. El cobre concentrado, que el año 90 era apenas el 12% de las exportaciones de cobre, hoy día es 50% de las exportaciones de cobre y se espera que para el 35 va a ser 75% de las exportaciones de cobre. O sea, en lugar de irse adelante, vamos para atrás. Por lo tanto, hay que empezar a procesar materia prima para darle oxígeno a una nueva estrategia productiva donde el motor de desarrollo está en el procesamiento de las materias primas, en el procesamiento del cobre, concentrado, fundido, refinado, alambrón, etcétera, en el procesamiento del litio, que es todas las etapas para llegar a una batería, en la agroindustria, en el caso de la agricultura, etcétera. O hacemos ese paso
esa reingeniería de nuestra estrategia productiva y nos pasamos al procesamiento de las materias primas, o vamos a seguir dando vuelta en banda como estamos ahora, que la economía chilena lleva 15 años sin crecimiento de la productividad. ¿Y ese le ve cara al sector privado? Disculpa, ¿le ve cara al sector privado de hacer ese cambio? Para nada. Lleva 50 años las mineras privadas y no han hecho nada. ¿Por qué lo van a hacer ahora? Porque es un tema largo que no tenemos tiempo para discutir. Pero la empresa pública se necesita, pero con fuerza. Solo lo extractivo, solo el concentrado. Y hoy día Mineral, por ejemplo, está tratando de desarrollar concentrados en Perú, en Estados Unidos, en otros países. O sea, hacen toda la diversificación horizontal para hacer más de lo mismo primitivo, más de lo mismo extractivo. Las forestales, más Astilla Madera en Argentina. Así es. Gabriel, lamentamos tener que terminar esta conversación, porque estamos nos pasamos. Pero es un tema muy interesante, apasionante, que tiene que ver con nuestro crecimiento. En medio minuto. En el norte de Chile los salares son fuentes de biodiversidad de agua. No pueden ser considerados solo como lugares de explotación. Lo dijo la científica Cristina Dorador en entrevista al Mercurio. Así que vienen muy ad hoc al momento. Muchas gracias, José Gabriel Palma, por tu tiempo, por tu disposición siempre para este espacio de debate social. Y estamos conversando luego. Y muchas gracias por la invitación. Un abrazo, gracias.